Sus padres lo enviaron en un tren solito, sin tener en cuenta lo que pasaría después. Ellos vivían en el pequeño pueblo de Nueva Esperanza en una zona de Cusco, Perú. Desde que tenía uso de razón, su madre y su padre solían ir en tren hacia la ciudad, pero tenían que caminar largos tramos para llegar a la estación del tren que los conduciría a su escuela. Muchos niños habían sido beneficiados por el gobierno con becas y Melchor, quien apenas tenía 5 años, había demostrado ser una eminencia en sus aprendizajes. Siempre iba más adelantado que los demás. Por esa razón, sus padres, siendo aconsejados por algunas autoridades, ellos les habían dicho que siendo así, ellos deberían apoyarlo, para que de esa forma el pequeño Melchor lograra aprovechar una beca en la ciudad del Cusco. Al principio los padres, temerosos, habían dudado en hacerlo, pero mientras el tiempo para el inicio de las clases apremiaba y poco tiempo quedaba para que decidiesen que el pequeño Melchor sea matriculado en aquella escuela en donde irían solo niños con un alto nivel intelectual, al final tuvieron que decidir. A finales del año 2000, por fin, sus padres decidieron que iría a hacerse de un lugar entre muchos becados. Ambos habían acordado turnarse e incluso ir con él cada día en el tren a dejarlo y recogerlo de aquella escuela, aunque eso significase que tendrían que gastar aún más dinero del que ya estaban acostumbrados. Ambos imaginaban que dentro de pronto el pequeño demostraría que aquel esfuerzo no se haría en vano. En marzo del 2001, Melchor empezó a viajar con sus emocionados padres, quienes sabían que una hora de viaje los separaban de aquel gran día, el más importante para el pequeño Melchor. Él ya había competido en su pequeño poblado y ahora representaría a su pueblo en el centro del imponente Cusco. Los esperanzados padres miraban a través de la ventana mientras Melchor había dado pequeños sueños en el camino. Al llegar el primer día se despidieron. Lo dejaron encomendado por primera vez al cuidado de aquellos maestros quienes habían venido especialmente a instruirlos desde Lima, la capital. Melchor hizo nuevos amigos y su vida escolar empezó aquel día. Muchos niños de diferentes partes habían llegado. Los cuchicheos entre ellos avasallaba todo el patio del único colegio para niños en aquella ciudad. Al final, el día había sido emocionante y lleno de todo para Melchor. Cosas nuevas se habían adherido a su conocimiento y cada vez estaba aún más maravillado con lo que aprendía. Entre libros de ciencia, matemáticas y literatura, el tiempo en la escuela había sido el mejor. Así acabó el primer de los múltiples días en que les tocaría a ambos padres acompañar al pequeño Melchor. Los días, meses y el fin de año por fin llegó. Celebraban ahora que el primer año había sido un éxito y como familia habían afrontado tal reto como solo una verdadera familia lo podría hacer. Años siguientes, Melchor se alistaba para iniciar su largo viaje de ida a la escuela, al igual que sus padres que se preparaban también. Ahora se iban a turnar. Una semana iría su madre y la otra con su padre, pues recientemente habían aperturado un pequeño negocio de venta de carne de ganado, y el negocio iba a viento en popa y peligraba ahora con cerrar, puesto que el año pasado ambos padres habían viajado cada día con Melchor para que éste no perdiera confianza en él mismo, pero esto les había pasado factura en aquel momento con las ventas. Y ahora les había tocado turnarse para mantener la buena racha que llevaban en el negocio. Así lo hicieron ese año y lograron mantener el equilibrio. El padre de Melchor ahora era quien en los viajes instruía a su pequeño hijo con los repasos para los exámenes y de paso tenían conversaciones de padre e hijo. La madre de Melchor le había encargado que se mantuviera en comunicación constante con el pequeño, no sea que quizás su hijo sufriera algún tipo de maltrato por parte de los demás niños de la escuela. Su padre, obediente y fiel a su responsabilidad, se lo había prometido y los siguientes años jamás se separó de él. Eran mejores amigos y el carácter de Melchor se fortalecía a medida que crecía en conocimiento. Así, para cuando resultó, Melchor un día había cumplido 10 años. «Papá, gracias por estar conmigo», siempre se podía escuchar eso en sus conversaciones. Seguido de esto, los besos y abrazos se dejaban ver entre padre e hijo,
El padre parecía mirarlo mientras éste recostaba su cabeza y parecía decir: «¿Cómo ha pasado el tiempo? Ojalá y siempre me dejes abrazarte así. Ojalá y siempre me llenes de besos como ahora, y que tu sonrisa siempre sea sin restricción, que tu felicidad sea compartida conmigo». Así él se expresaba y quería que el tiempo quedase detenido en aquella escena. Aquel vagón del tren se había convertido en un pequeño espacio que ambos solían disfrutar. «Padre, jamás me dejarás, ¿verdad?», decía Melchor. «Jamás, hijo», contestaba el padre. «Yo jamás lo haré», contestó Melchor. Pero el tiempo jamás se detuvo y Melchor pasaría a secundaria. Tenía una trayectoria prometedora y destacaba entre muchos niños de su edad. Todo debió seguir como siempre, de no ser porque un día Melchor tomaría una decisión que cambiaría su vida y le dejaría una gran lección de lo que sus padres siempre le habían inculcado. Una mañana sería su primer día de escuela para niños mayores en la secundaria. La actitud de Melchor empezó a cambiar. De repente se notaba algo distante y parecía haber sido influido por algunas cosas que sus amigos le habían dicho. Y es que él había sido el único que hasta ese día había llegado acompañado de su padre. Ese día, mientras su padre emocionado tomaba su abrigo y algunas galletas para el camino, fue sorprendido por un Melchor quien estaba algo molesto. Al ver que su padre se aprontaba para el viaje que había realizado por años, se le puso enfrente y estando también su madre le dijo: «Ya soy mayor. ¿Qué dicen si este año intento ir solo a la escuela?». Después de un breve debate y algo sorprendidos, los padres estuvieron de acuerdo. Allí estaban ahora, parados en el andén de la estación, despidiéndose por primera vez de su pequeño, quien en breve descubriría lo que había significado viajar solo en aquel tren. Por un momento ambos padres parecían no creer lo que estaba a punto de pasar frente a sus ojos. Siempre se habían mantenido juntos como familia y habían deseado que eso jamás cambiase, pero sabían que era la ley de la vida. Su pequeño Melchor había crecido lo suficiente, o al menos eso se pensaban. Su padre lo detuvo un momento antes de que Melchor abordara el tren y, dando las últimas recomendaciones desde la ventana de la estación, le hacía señas sobre su cabello, el cual el viento había desordenado en ese momento. Pero Melchor seguía repitiendo: «Sí, lo sé, ya lo han dicho 100 veces», y hasta pareció hacer una señal de cansancio a lo que sus padres le decían mientras se despedían. El tren estaba a punto de partir, entonces el padre corrió aun cuando éste empezó a moverse y se le acercó diciendo: «Hijo, si de repente te sientes mal o tienes miedo, esto es para ti». Y puso algo en el bolsillo del pequeño saco de lana de oveja que su madre había tejido para él. Así, mientras las lágrimas parecían ganarle a aquel agobiado padre, por fin se desprendió del tren y lo dejó partir. Al fin se habían dado cuenta que habían enviado solo a su pequeño Melchor en un tren. Habían perdido el tiempo, o el tiempo finalmente los había perdido a ellos, porque jamás habían tenido en cuenta lo rápido que había pasado. El viaje empezó. Melchor ya estaba solo ahora, sentado en aquel vagón, sin su padre sobre todo, pues éste jamás se había separado de él, e incluso se lo había prometido. Ahora por primera vez miraba curioso desde la ventana. Alrededor de él, extraños se empujaban unos a otros, haciéndolo muchas veces apegarse hacia la ventana. Hacían ruido, entraban al compartimiento, salían, y el conductor hacía comentarios sobre el hecho de que estaba solo. Alguien incluso lo miró con pesar. Al menos más de 100 personas al pasar por su vagón lo habían observado. Ahora lo recordaba. Él jamás se había percatado de eso, pues su padre, quien había sido su compañero por años, lo había mantenido en su pecho mientras esto había ocurrido. Pero el momento mismo había llegado y papá no estaba. Parecía buscar valentía ahora de donde no había. Buscaba aquel valor que lo había hecho desistir de la idea de que su padre viajase con él. De repente Melchor se sintió muy incómodo y triste, y cada vez más. Entonces agachó la cabeza, se acurrucó en un rincón del asiento y las lágrimas comenzaron a fluir de manera que él no lo podía controlar. Estaba solo,
y por más que intentaba recordar las instrucciones de sus padres, no podía dejar de pensar en el hecho de que llegaría a su destino y no habría nadie que lo guíe hasta la escuela. En ese momento recordó que su padre le había puesto algo en su bolsillo. Con la mano algo temblorosa y con algo de miedo, buscó a tientas el bolsillo de su saco de lana y sorprendido quedó al encontrar un pequeño papel. Lo abrió y en él había algo escrito que decía: «Hijo, por si me necesitas, estoy en el último vagón del tren». ¿Qué les pareció esta historia, mis queridos amigos? Quizá no hayas podido captar el corazón de esta historia, pero yo la he captado y sin duda alguna me ha dejado una gran reflexión. Es el ciclo de la vida. Es cierto que todos crecemos y deseamos ser independientes, y aunque no lo parezca y no lo queramos aceptar, llegará un momento en el que dejamos de pensar en nuestros padres. Sé que muchos dirán que no es así, pero esto sucede por ley. Sin embargo, algo que nuestros padres jamás se atreverán a hacer por más malos que seamos, es olvidarnos. Es así como en la vida debemos dejar ir a nuestros hijos, confiando en ellos, en que han crecido y que son capaces de hacer sus vidas solos, pero debemos estar siempre en el último vagón para que no tengan miedo cuando el mundo se les ponga enfrente y el temor venga por ellos. Así también nuestro amoroso Padre Celestial alguna vez nos ha dejado venir a este mundo. Fuimos nosotros los que quisimos venir aquí. Creímos ser capaces de vivir en este mundo y ser grandes. Él, con algo de tristeza, nos observó irnos de su presencia para llegar a ser como Él, pero pronto el mundo nos mostró la realidad, su peor cara, y nos ha hecho acurrucarnos muchas veces en una esquina de nuestra habitación. Pero Él nos ha enviado algo en el bolsillo. Sí, las Santas Escrituras que nos dicen: «Hey, no temas, hijo, yo estoy en el último vagón». En muchas ocasiones, Dios ha marcado el camino de sus hijos, sobre todo a quienes Él ha visto luchar por lograr ser una buena persona en el mundo. Si lograste captar el corazón de la historia, déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Y no te muevas, soy tu amigo Carlos Matthews y si te gustó esta historia, la siguiente historia te fascinará aún más. Le dijo: «Tú solo eres un simple campesino», y lo humilló, sin imaginar la lección que recibiría tiempo después. A finales de un año, el Essex fue uno de los últimos barcos en zarpar. Por eso mi amigo Barcella y yo conseguimos un puesto. Teníamos 14 años, era la primera vez en el mar y estábamos asustados, pero más era el deseo de demostrar que éramos hombres ya. Barcela tenía 17 años, huérfanos, crecimos en el muelle, ambos ansiosos por ser hombres ya. Así que zarpamos y nos dispusimos a navegar e ir en busca del tan preciado aceite de ballena. Los capitanes al mando eran el experimentado primer oficial Owen Chase y el capitán George Pollard, quienes no tenían una buena relación. A Chase le molestaba que Pollard, por ser hijo de uno de los socios de la empresa, le hayan otorgado un puesto mayor que no merecía, y a Pollard le molestaba el hecho de que Chase sea bueno en su trabajo. Le parecía un hombre presumido y altivo. Anocheció y ya era hora de la cena. Habíamos zarpado hacía poco y mis compañeros no se sentían satisfechos con la comida. Uno de ellos dijo: «¿Dan esta porquería el primer día? Malditos ávaros, ¿y la carne?». Yo, por el contrario, no quería probar bocado alguno, me sentía muy mareado, cuando de pronto entró el señor Chase y empezó a brindar labores, ya que al día siguiente empezarían las prácticas para la cacería. Se dispuso entonces a marcharse, cuando de pronto uno de ellos se levantó y le dijo: «Aún no estamos cerca del Halifax, señor», a lo que Owen volteó y le respondió: «¿Cómo te llamas, muchacho?». Todos los demás susurraban su nombre entre risas diciendo: «Es el primo del capitán». Owen se acercó lentamente y le dijo: «Muy bien, señor Coffin. ¿Una ballena sabe si está cerca del Halifax?». Tras hacer esta pregunta, el señor Coffin enmudeció.
Después de un silencio, todos empezaron a reírse. Se dirigió entonces a todos nosotros y nos dijo: «No sé quiénes sean ustedes ni cómo llegaron aquí. Quizás sean prófugos, a mí me da igual, pero aquí están solo para una sola cosa: el aceite de ballena. Yo pretendo llenar esos 2000 barriles y volver lo más rápido posible, y aunque haya clima templado y no haya ballenas, bajaremos los botes y practicaremos». Yo, ya sin poder mantenerme de pie, caí rendido. Él se percató y me dijo: «Ven, grumete, a cubierta». Ya en cubierta, me preguntó mi nombre y seguido de esto, justo antes que yo diera una respuesta, me lanzó hacia el mar sin que yo me diera cuenta. Ahora, yacía yo mirando hacia el mar de cabeza mientras él me sujetaba de los pies. Le gritaba que por favor me subiese, y al cabo de unos segundos finalmente me subió. Ya estando allí, sin querer, vomité en sus zapatos. Al ver lo incómodo que se sentía, le pedí perdón. Él me respondió sin repudio alguno: «Bueno, muchacho, ya tienes algo que contarle a tu madre». Abrí la escotilla y me dispuse a traer un trapo, y le dije: «Mi madre está sepultada, al igual que mi padre, pues se perdió en el mar antes que yo naciera». Me arranchó entonces él el trapo de las manos y mientras se limpiaba los zapatos me dijo: «Pues ahora esta será tu familia, para bien o para mal sobre todo». Navegamos y navegamos en toda la noche. Al amanecer, el señor Owen a primera hora empezó a enseñarnos todos los pasos que deberíamos realizar en la captura de ballenas, cuando de pronto el capitán Pollard salió de su habitación y lentamente se acercó a Chase y le dijo: «A vela llena». El señor Chase, por su parte, no creía oportuna la idea, ya que estábamos muy cerca de llegar a una corriente y dicha acción podría ocasionar daños serios a la nave. Pollard, haciendo uso de su poder, volvió a insistir diciéndole: «Tenemos 2 días de retraso. Es una orden. A vela llena». Los muchachos y yo nos mirábamos los unos a los otros sin saber qué hacer. Al cabo de unos minutos de silencio, el señor Chase gritó: «A vela llena, rápido». Al escuchar esto, rápidamente soltamos las velas y después de unos segundos el barco empezó a avanzar, muy acelerado por cierto. Todos los demás, al ver esto, estábamos saltando y gritando de alegría. La adrenalina corría por nuestro cuerpo. Todo era felicidad hasta que de pronto, a lo lejos vimos una gran borrasca. El señor Chase miró preocupado al capitán y le dijo: «Pollard, debemos parar». Pero el capitán Pollard se rehusó rotundamente a cambiar de opinión y a dar la vuelta. Así que seguimos navegando directo a aquella tormenta sin saber lo que nos deparaba el futuro. De un momento a otro todo se nubló y empezó a llover fuertemente. Al paso de unos minutos ya todo se había salido de control. El mar azotaba con tal furia el barco y se podía oír crujir cada una de las maderas. Las olas del mar parecían destruir todo a su paso, mientras que a nosotros solo nos quedaba sujetarnos tan fuerte como pudiéramos para no caer al mar. La corriente no cesaba y el barco tiraba de un lado a otro, a poco de darse vuelta por completo. El señor Chase, al percatarse que el barco podía hundirse, inmediatamente le dijo al señor Joe: «Tenemos que liberar los juanetes, lo tenemos que enderezar». Y así, después de tantos esfuerzos, el barco logró enderezarse y finalmente pudimos salir de aquella corriente, aunque yo casi sentía que podríamos haber muerto, y tuvimos suerte. A Pollard le había quedado grande el puesto, así que antes de hacerse cargo, evadió su responsabilidad y llamó al señor Chase a su oficina para decirle que reuniera a toda la tripulación y le informara que regresaríamos por combustible y después se disculparía con ellos por interferir con lo que el capitán había ordenado, por lo que casi les cuesta la vida. Chase, muy desconcertado, lo miró y le dijo: «Tú eres el único responsable de lo que ha ocurrido. Te dije que era mala idea ir a vela llena». El capitán, al escucharlo, se levantó muy enojado y azotó la mesa con sus manos diciendo: «Tú solo eres un campesino que logró obtener a la fuerza una chaqueta de oficial». Y diciéndole esto, trató de humillarlo por su proceder. Pero por el contrario, muy tranquilo y sereno, el señor Chase, con un toque de sarcasmo, le respondió:
Regresar al puerto sin ningún barril de aceite sería inapropiado para un hombre con tal apellido. Lo mejor para ambas partes es terminar con esto lo antes posible y después de esto no volvernos a ver jamás. Eran como un mal matrimonio. En un mal matrimonio ambos se toleran, pero también un mal matrimonio puede hundir un barco. Pasada la noche, después de tanto meditarlo, el capitán Pollard terminó haciéndole caso al señor Chase, así que el Essex no regresó al puerto y continuamos con nuestro trayecto. En pocos días, después de 3 duraderos meses, navegando en el mar, finalmente se oyó aquel sagrado grito que todo ballenero anhela oír. ¡Ballenas! ¡Ballenas!, se escuchaba por doquier. Parecía que después de mucho tiempo ambos tendrían lo que buscaban. Sin embargo, nada les hacía presagiar el final de esta travesía. Tiramos los botes del barco, remamos y nos dirigíamos rápidamente hacia aquellas ballenas. En el trayecto, pasó una justo al lado nuestro. Uno de los muchachos gritó: «¡Esa es la cría!». Realmente me encontraba yo muy asustado. Era enorme para ser una cría, y a lo lejos se veía muchas más ballenas. El señor Chase gritó: «¡Sigan remando! ¡Ahí están las grandes!». Al llegar al punto, el señor Ramsell preparó la línea y se la dio al señor Chase. Este le lanzó el arpón dejándole caer cerca del orificio respiratorio de la ballena. Yo me sentía muy contento, pues era la primera vez que habíamos atrapado a una. La ballena, muy por el contrario, no dejaba de luchar. Tiraba muy fuerte la línea y al paso de unos segundos terminó por sumergirse por completo. Las brazas de las líneas empezaban a terminarse y ya todos nos encontrábamos muy asustados. Teníamos miedo de que la ballena terminase por sumergirnos junto con ella. Yo insistía en que debería cortar las líneas, pero el señor Chase estaba decidido y se rehusaba a dejarla ir. Después de unos segundos, la ballena finalmente dejó de luchar y salió a flote. Llevamos entonces la ballena al barco y empezamos con el proceso de cortarla y sacarle toda la grasa posible. El señor Chase le dijo a unos muchachos que deberían sacar todo lo posible del cráneo de la ballena, pero estos no podían hacer más ya que eran muy grandes para caber en aquel orificio. Así que el señor Chase se dio media vuelta y justo estuve yo en su mirada y me dijo: «Nickerson, ven aquí muchacho, entra allí». No tuve más opción que obedecer. Ya dentro de la ballena descubrí que era lo más asqueroso. El olor realmente era insoportable. Jamás voy a olvidar a ese primer macho. 47 barriles. Aunque la felicidad fue muy breve, las aguas allí ya habían sido explotadas, así que nos internamos más aún en busca de más ballenas. Dejamos atrás el Atlántico Sur con la ligera esperanza de que todo cambiara para bien. Pero llegar al Pacífico no mejoró nuestra suerte. Las ballenas eran demasiado escasas. Después de casi un año en el mar, la relación entre el capitán y el primer oficial se hizo cada vez más intensa. El capitán pasaba casi todos los días y noches en su camarote, temiendo ver a la tripulación a sus ojos. Nuestra bodega estaba casi vacía y contemplar nuestros limitados esfuerzos solo servía para recordarnos que estábamos muy lejos de volver a casa. Llegamos a Ecuador con la esperanza de encontrar respuestas y cambiar el destino y de paso intercambiar aceite por animales para comer. El capitán Pollard y el oficial Chase se dispusieron a hablar con el capitán Clemente, quien había naufragado hacía poco. Solamente la curiosidad los mataba. Querían saber lo que había ocurrido ya hacía algunos años, en donde su barco había sido destruido. Y él les dio por respuesta algo que pareció ser una advertencia más que una historia. «Navegué a una distancia que solo un tonto iría», dijo él. 1000 leguas a lo largo del Ecuador hacia mar adentro. Había muchísimas ballenas. Habríamos llenado casi 3000 barriles con ellas, pero no se pudo. Era un demonio gigante. Era una ballena blanca, 30 metros de longitud. Y esto llevó a mis hombres a la tumba y a otros nos marcó para siempre. Esto decía mientras mostraba unas cicatrices y uno de sus brazos amputados. Al escuchar esto, ambos no creían tal cosa y seguido de esto empezaron a burlarse de lo que había dicho el capitán Clemente. La codicia se apoderó de nuestro capitán y primer oficial,
y sin prever el peligro, decidieron seguir. 1000 leguas a lo largo del Ecuador mar adentro, en lo desconocido. La especulación comenzó. Allí se habían ido a ocultar las ballenas, lo más lejos del hombre que podían estar. La confianza cedió paso a la duda, la esperanza a la ciega superstición. Los hombres no se sentían convencidos de navegar a tal distancia, pero no hacían más que recibir órdenes. De repente se oyó un ruido extraño. A lo lejos se veían muchas ballenas. Nos dispusimos entonces a tirar los botes e ir a cazarlas. Era sorprendente. Había miles y miles de ballenas. Era exactamente como lo había dicho el capitán Clemente. Era cierto. El señor Chase entonces lanzó el arpón sin atinarle a ninguna, cuando de pronto una de ellas azotó fuertemente el bote, dejándonos caer al mar. Pasó cerca nuestro una aleta grandísima. Ni siquiera pude haber calculado su tamaño. Era cierto lo dicho por el capitán Clemente. Existía tal ballena. Era realmente un demonio y era gigantesco y además de color blanco. Llevamos el bote hacia el barco para cubrir los hoyos. Ya en el barco, la ballena blanca azotó nuevamente con su gran aleta el barco, dejándolo desequilibrado. Nadie podía creer lo que estábamos viviendo. La ballena destruía todo a su paso. Era terrible. El señor Chase, al ver que no dejaba de azotar el barco, lanzó el arpón, pero este falló. Solo había logrado alcanzarlo muy cerca del ojo. La ballena, muy molesta, se sumergió en lo profundo y llevó todo a su paso, rompiendo las velas y dejándonos caer al mar. La ballena logró finalmente soltarse, pero este suceso dejó muerto a 2 de los muchachos. El barco ya estaba totalmente destruido. El bote del capitán Pollard llegó entonces hasta nosotros, pero ya no había nada que hacer. No tuvimos otra opción más que rescatar lo posible e improvisar nuevos botes. Nos apresuramos entonces, ya que el aceite había cubierto todo el barco. Pasando unos minutos, el barco empezó a arder en llamas, dejando atrapado al señor Chase y algunos hombres más, pero este afortunadamente logró escapar. Ya en los botes veíamos cómo el barco ardía en llamas y todo lo que estaba allí se hundía por completo. No sabíamos qué pasaría después, solo sabíamos que estábamos vivos, y eso era mucho. A pocos metros de flotar todo empezó a empeorar, pues el primo del capitán Pollard, en un arranque de pánico, se paró y apuntó al señor Chase con una pistola. Estaba algo asustado, como todos en realidad. No sabíamos qué iba a pasar cuando se acabara la comida y el agua. Así fuimos hacia el este, en dirección a donde habíamos zarpado, aunque solo el sol y la brújula lo decían. Todas las direcciones eran las mismas. Esperábamos que el viento del oeste nos llevara a la isla de Pascua, un viaje de 4.800 kilómetros. Todos realmente estábamos muy cansados ya, hambrientos, y pocos tenían la ilusión de poder salir con vida de aquel imponente océano. Un día una tormenta volvió a azotar los botes, dejando a Matthews gravemente herido. Tenía un gran orificio en la cabeza. El señor Chase se rehusaba a la posibilidad de que su amigo de la infancia muriera frente a sus ojos, pero no podía hacer nada. Ya habían pasado 34 días después del naufragio. La comida y el agua ya se estaban acabando, cuando de pronto alguien gritó: ¡Tierra! ¡Tierra! Remamos rápidamente hacia la isla, cuando sorpresivamente reapareció aquella ballena blanca llevando todo a su paso. Destruyó nuestros últimos botes que habían quedado y nos dejó caer en el mar, y fue tan grande el impulso que terminó por matar a otros muchachos. Las olas nos orillaron hacia la isla, donde pudimos refugiarnos. Teníamos la ligera esperanza de que algún barco alcanzara a ver las estelas de humo. Mientras esperábamos, repararíamos los barcos, o al menos eso pensábamos. Al día siguiente, el señor Chase encontró una cueva de cadáveres, por lo que entendió que si nos quedábamos aquí a esperar, habría la posibilidad de morir y terminar como ellos. Así que tendríamos que luchar y volver al mar para encontrar el camino de regreso a casa. Pero lastimosamente no todos estábamos dispuestos a correr el riesgo, y entre ellos que se encontraban indispuestos
se hallaba el amigo del señor Chase, Matthew, quien ya estaba muy enfermo y sin fuerzas para seguir luchando. 48 días más tarde, después de tanto flotar en el mar, nos percatamos que uno de los muchachos había muerto y que 2 de los barcos se habían desaparecido, uno de ellos donde el capitán Pollard iba. Me sentía muy mal, sentía que ya no podía más, tenía miedo de terminar muerto y lo peor, no regresar a casa nunca. Ya casi sin fuerzas, el capitán Pollard quiso darle fin a su vida con un balazo, pero su primo terminó por intervenir y se terminó matando el primero. Pasamos semanas a la deriva. Esa parte del Pacífico era la más desierta del océano. El sol nos abrazaba y no sabíamos nada sobre los otros barcos. Lo único que temía era que murieran todos y yo fuera el único sobreviviente. Hasta donde suponía el señor Chase, estábamos a 1300 kilómetros de tierra. Así una mañana el capitán Pollard tiró del barco. El señor Chase lo miró y le dijo: «Qué feliz me hace volverlo a ver». A lo que él respondió: «Ha habido poca felicidad en nuestra supervivencia, señor Chase». ¿Y el tercer bote? En eso estaban cuando sorpresivamente volvió a salir a flote aquella ballena blanca. El señor Chase estaba dispuesto a matarla, pero cuando ésta se acercó, se pudo observar que tenía un orificio cerca del ojo. Chase al verla se quedó paralizado y no pudo hacerlo, y seguido de esto la dejó escapar. Y esa fue la última vez que la vimos. Después de este suceso, las corrientes nos separaron y fue la última vez que vimos el bote del capitán Pollard. 87 días más tarde, un barco finalmente logró rescatar el bote del capitán. 3 días después, nosotros seguíamos flotando en el mar, ya sin aliento ni fuerzas, cuando de pronto oí el cantar de las aves. Finalmente estábamos cerca de tierra. Fuimos rescatados allí cerca de la isla de más afuera, Chile. Nos dieron ropa vieja y también comida. Fue difícil comer al principio, era extraño. Nos cuidaron lo mejor que pudieron hasta que hubo un barco que nos llevaría de regreso a casa. Ese viaje duró otros 3 meses, y mientras regresaba de camino a casa, pensaba en que el capitán Pollard y Chase jamás habían imaginado la dura lección que recibirían de parte de la naturaleza o de aquel demonio blanco a quien habían bautizado con el nombre de Moby Dick. Ya en el puerto de Nantucket parecía que toda la isla había ido a vernos regresar, pero no hubo ovaciones, solo silencio. Nos miraban como si fuéramos apariciones, fantasmas. No le contamos ningún detalle de nuestra supervivencia a nadie, pero me preguntaba si de algún modo sabían de nuestro suplicio. Tal vez solo era curiosidad. Finalmente todos los muchachos que lograron sobrevivir se encontraron con su familia, entre ellos el señor Chase, que se reencontró con su esposa y su pequeña hija a quien acababa de conocer. Claro que no pudieron dejarlo en paz. El señor Chase y su esposa apenas habían recorrido unas calles cuando lo detuvieron y lo obligaron a regresar a la oficina marítima. Habían asuntos de negocios aún inconclusos. Ya en la oficina marítima, el capitán Pollard se encontraba allí. Él representaba la parte de su padre y los socios y le pidió al señor Chase que ocultara la verdad, ya que si se llegaba a saber, crearían un gran temor de parte de los accionistas o inversionistas quienes estaban viendo el negocio del aceite de ballena como una gran inversión. Chase por su parte se rehusó a mentir y le dijo a Pollard: «Yo no voy a maquillar la verdad, ni tú tampoco deberías hacerlo. Recuerda lo que hemos vivido», le puso énfasis en estas últimas palabras. Y después de esto, ambos, sabiendo todo lo que habían pasado, parecieron mirarse y pedirse perdón. Sin embargo, el orgullo de parte del capitán Pollard por su apellido y por otro lado el del oficial Chase por su experiencia, no les permitió expresar lo que realmente se podía ver: agradecimiento y de estar vivos sobre todo. Aquella última vez que lo vi, no pude encontrar las palabras para decirle lo que quería. Tal vez no habían palabras. Entre lágrimas le dije: «Ha sido un gran honor navegar con usted, señor Chase». A lo que él respondió: «El honor ha sido todo mío». Arrancó su collar de diente de ballena, el cual lo había colocado en esa posición, y me lo dio. Y seguido de esto me dijo: «Que tengas buena suerte, Thomas». Al día siguiente, Pollard fue llamado para la investigación.
Todos los hombres importantes de Nantucket habían asistido, pero grande fue la sorpresa cuando él dijo toda la verdad. Fue como si Owen Chase hubiera hablado en persona. La conciencia del capitán Pollard quedó limpia, pero la investigación fue una farsa. El capitán Pollard zarpó otra vez a buscar la ballena blanca, pero jamás la encontró y encalló un segundo barco cerca de Hawái. Doble infortunio. No volvió a navegar nunca más, mientras el señor Chase era un hombre de palabra. Primero envió un bote de vuelta a aquella isla donde habían quedado sus hombres. Su amigo lamentablemente ya había muerto, pero los otros estaban vivos aún, increíblemente. Luego el señor Chase tomó a su familia y se fue a New Bedford. Comenzó de nuevo como capitán mercante, navegando bajo sus propias condiciones. Sin embargo, estoy seguro que ninguno de los dos y nadie de los que sobrevivimos ha olvidado lo que se vivió en el Essex aquella vez. ¿Qué les pareció esta historia? Ciertamente está basada en un hecho real, aunque muchos aún siguen escépticos y consideran una leyenda. Lo cierto es que ambos, y sobre todo el capitán Pollard, recibió su lección de parte de la vida, o también de parte de la naturaleza. Dicen que cuando uno no entiende por las buenas, las circunstancias, el destino, la naturaleza y aún Dios nos terminarán enseñando de la forma que no podremos imaginar nunca. ¿Qué les ha parecido esta hermosa historia, mis queridos amigos y amigas? Sin duda alguna, una historia para reflexionar y pensar. Espero que hayas podido captar el corazón de esta historia. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y conmigo será hasta una próxima historia encriptada.